Y hoy el pastor me plantea compartir con ustedes este tema del dinero o de la economía, cómo desde los principios, desde la psicología, podemos entender la relación que tiene el ser humano con el dinero. Sí, porque toda, como desde los enfoques psicológicos, ustedes saben, hay muchos enfoques. Se dice que la psicología es multiparadigmática, ¿sí? Hay unos que estudian la conciencia, el inconsciente, estudian la cognición, los procesos mentales. Ahorita estamos en el tema de las neurociencias. Ustedes también de pronto han escuchado ahorita el tema del mindfulness, que es la conciencia plena. Entonces, la psicología en sí es cambiante, es una psicología, la ciencia que sigue en desarrollo, como las demás ciencias, siguen sus procesos de investigación en diferentes temáticas, y muchas veces la psicología se ha pensado que solamente está relacionada con el desarrollo del sujeto, como el temas de problemas, síntomas y situaciones que afectan al ser. Pero también está muy relacionada con el estudio de las relaciones que tenemos en diferentes áreas como el tema del dinero. Se dice que la psicología también en algunos, digamos, campos, como en el mío o en la escuela de formación que yo tuve, la psicología tiene un modelo biopsicosocial, que quiere decir que no podemos entender al ser humano si no lo entendemos en su complejidad. Variables biológicas, que está la genética, pero también está las variables sociales, culturales y las variables mentales, procesos propios cognitivos y de desarrollo. Entonces, como tal, ustedes ya saben que de pronto acercarse a este tema del dinero nos invita un poco a pensar de manera global para llegar a un tema muy particular que es el tema del dinero. Entonces, ¿cuál es la relación entre la psicología y el dinero o la economía? A ver si acá me deja pasar. A modo general, yo no sé si ustedes saben, yo no lo sabía muy recientemente, hubo dos psicólogos que han ganado premios Nobel de Economía, porque han tratado de dar como esas investigaciones, esos acercamientos al tema, ay, acá, al tema de la psicología y la economía. Estos psicólogos han trabajado sobre el tema de nuestros procesos racionales al toma de decisiones, de cómo decidimos con relación al tema económico y si somos muy, digamos que tenemos unos conceptos muy limitados frente a tomar decisiones a corto plazo o a largo plazo y tener visiones globales frente a las tomas de decisiones. Y en el 2017 hubo un economista que trabajó el tema de la psicología también, y él dice que no se pueden tomar decisiones económicas sin estar mediadas las emociones, sin estar, digamos que mediadas estos procesos biológicos humanos de sentimientos y emociones para, digamos, ir al supermercado. Uno a veces dice que eso es tan inconsciente, tengo que ir a comprar, no sé, el pan para el desayuno, pero ahí hay mediadas todos unos procesos biopsicosociales en torno a mi relación con esa acción de ir a comprar. También son profundamente humanas. No podemos desvincular el tema económico con lo que con el ser, ¿no? Con lo que está en nosotros. Y por eso, digamos que las emociones y los factores económicos nos invitan a pensarnos estos tres temas que Richard Taylor dijo, y es la racionalidad limitada. Ay, Dios, acá está. Las preferencias sociales y la falta de autocontrol. No me puedo detener en cada una de estas. Yo les puedo después compartir algunos accesos a información más específica, pero acá podemos identificar tres variables que él ha venido desarrollando hasta la actualidad en torno a este tema. Entonces, yo tengo una actividad, pero la vamos a dejar para el final, porque sé que el tiempo es corto. Entonces, cuando el ser humano em, se relaciona con el dinero, ¿cierto? Hay unos procesos psicológicos en toma de decisiones en cualquier área de nuestras vidas, ¿cierto? Y esta historia de aprendizaje en la familia, esta historia de aprendizaje en la cultura o en la sociedad donde estemos, y nuestro ser psicológico individual y colectivo de lo que somos, desarrolla ciertos patrones y ciertas necesidades personales y necesidades humanas, y también unos satisfactores, ¿sí?
Muchos de ustedes de pronto han escuchado a algunos autores que hablan sobre las necesidades personales y las fuentes de satisfacción. Yo quiero centrarme en dos particularmente, que son las necesidades personales de seguridad y las necesidades personales de significación. ¿Cuáles son? Esto constituyen al ser, a la persona. ¿Cuáles son estas? Las de seguridad, el tema de sentirnos aceptados incondicionalmente, el tema de estabilidad económica, de seguridad física, de tener un empleo, de tener como todo este tema de la seguridad familiar. Y muchos de nosotros, todos las tenemos. Muchos autores dicen que las necesidades son universales, que cualquier ser humano las tiene. Y por otro lado están las necesidades de significación, propósito, importancia, capacidad para hacer, el impacto, la confianza, la independencia personal, el estatus. Todas estas constituyen algunas de las necesidades que tenemos como seres humanos. Cuando estas necesidades no son cubiertas, cuando estas necesidades no son, digamos que en cierta medida en balance, se encuentran en un balance, ¿qué pasa? Que hay unas fuentes de satisfacción que a veces son una búsqueda constante de lograrlas y si no se desarrollan de la manera adecuada pueden desarrollar lo que llamamos nosotros los psicólogos la ansiedad o la depresión, que son estados emocionales del ser humano cambiantes que nos llevan a un malestar físico, psicológico y emocional. Si yo no tengo estas que son seguridad y significancia, pues voy a estar en un continuo conflicto interno para encontrar esto. Muchas veces, cuando estas no se, digamos que trabajan, desarrollan de la manera que todos los seres humanos deberíamos tener, empezamos a desarrollar síntomas, los llamo yo así síntomas, pero pues otros psicólogos pueden llamarlo de otra manera. Y podemos encontrar mentiras, apariencia económica, el tema de la necesidad de búsqueda de poder, exceso de poder, buscar a toda costa un éxito financiero y a veces cuando ya se llega a ese éxito financiero, lo que pasa es que a veces hay acumulación, acaparamiento y pérdida de contexto con la necesidad de otros y otras, culpar a otros del fracaso, ¿sí? Hay como un malestar en el ser que por no tener esa necesidad básica asegurada. Y por el otro lado tenemos que no hay, si no me siento significativamente parte de con un desarrollo personal, pues no muchas veces no hay compromiso, hay dependencias de otros o de sustancias o de cosas. Tendemos a tener buenas conductas moralmente aceptables, pero no porque haya, digamos que una relación como sana a veces, y pensamientos cerrados con relación a nosotros mismos. Entonces, esto es de manera muy general porque sé que no hay unos referentes psicológicos. Ustedes conocen la teoría de la motivación humana, que es de Abraham Maslow. Él habla sobre la pirámide y sobre diferentes necesidades que hay que satisfacer. También tenemos un economista que habla sobre, en su libro Desarrollo a escala humana, Manfred Max Neef, sobre cuáles son esas necesidades universales y cómo, ¿sí? Digamos que necesitamos satisfacerlas o necesitamos trabajarlas y cómo a veces hay desviaciones en esas formas de satisfacerlas, ¿no? Y allí es donde la mayoría de esos síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, son resultado directo de esas profundas necesidades insatisfechas, ¿sí? O esos intentos defensivos de acomodarnos a esa tal insatisfacción. Es importante pensar que cualquier relación que tengamos directamente con el dinero o con cualquier otro objeto, lo material, ¿no? Porque lo material hace parte de esta economía, digamos, del mundo del hoy, genera en cierta medida la búsqueda constante de esas, digamos que, satisfacciones, de satisfacer esas necesidades psicológicas y que están muy relacionadas con nuestras historias personales y de vida. ¿M? Por ejemplo, una de las causas psicológicas para el tema de, digamos, de las personas que acumulan cosas, porque está directamente al pasaje que el pastor John va de pronto a exponernos ahorita, es ese tema de acontecimientos vitales estresantes,
¿sí? Cuando una persona ha tenido pérdida de esto que llamamos seguridad y tiene algo, no lo quiere soltar, ¿sí? Y digamos que hay muchas teorías psicológicas que tratan de explicar. De hecho, hay personas que desarrollan trastornos obsesivo-compulsivos, que son trastornos incluso del estado de ánimo, pero de la personalidad, donde hay niveles de ansiedad y depresión muy altos y empiezan con cosas pequeñas y van escalando, porque son formas de adaptación, son formas de búsqueda del ser humano a dar respuestas a situaciones que no hemos trabajado, que no hemos consultado y que tal vez no hemos podido nombrar. De hecho, hay estudios recientes que dicen cuando hacen neuroimágenes del cerebro, cómo el cerebro es diferente con las personas que tienen temas difíciles de o gastar dinero, que son personas que van al extremo, de tal vez no tienen y incluso gastan más de lo que no tienen, o al contrario, personas que acumulan para guardar y no hay, digamos que hay estudios donde las imágenes que han hecho de las personas en su cerebro, hay un desbalance hormonal y después de las conexiones neuronales, y esto está relacionado con estrés y con genética también, y que digamos que hay muchos factores que hay que evaluar aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que la consulta al especialista que yo nos invitó es ¿qué podemos hacer? Y yo me voy a ir a lo psicológico, que es mi campo, más allá de cómo administrar su dinero o cómo tener pautas para un buen ahorro o demás. No, yo voy a hablar sobre esas situaciones personales, emocionales que me permitirán encontrar las causas o por lo menos acercarme a esas causas del tema del dinero y es identificar mis propias necesidades humanas básicas y personales que están insatisfechas. O sea, ¿qué es eso de allí en términos de seguridad y significancia? Que tal vez no he podido, digamos, como reconocer y yo la invitación es un poco a nombrarlas, a traerlas a la conciencia, a traerlas al aquí y el ahora, a decir, bueno, ¿qué pasa cuando necesito y no tengo una situación económica estable o cuando tengo problemas económicos o cuando tengo dinero y no sé cómo administrarlo o todo lo relacionado con este tema de la economía, poderlo procesar? ¿Procesar con quién? Con usted mismo. A veces la gente dice, pero ¿por qué habla con usted mismo? Creo que es una terapia, poder hablar y poder procesar con uno mismo, con personas de confianza. ¿M? O con un psicólogo, la invitación de John. Hoy en día todos necesitamos un psicólogo. Yo lo digo así porque no somos capaces de contar, de hablar y de poder escarbar en el interior de nosotros. Hablar bueno, esa es una, como identificar esas necesidades humanas básicas y personales que necesito satisfacer y cómo estoy gestionándolas. Dos, buscar ayuda para corregir esas creencias psicológicas cerradas respecto al sentirme importante y seguro. eh, y yo hay algo que hago mucho en terapia, es sanar el niño o la niña que fuimos. ¿Qué pasó en nuestra infancia? ¿Cuáles fueron esos patrones familiares que hacen que nuestra historia de aprendizaje hoy con el dinero o con, más que todo, con el tema que nos convoca hoy, hacen que yo sufra o tenga ciertas situaciones que me incomodan y que me generan malestar? Resignificar el camino. Resignificar el camino es volver a sentarnos a ver cómo ha pasado, qué ha pasado en nuestra historia de vida y cómo podemos darle nuevos nombres a eso que me pasó. Si lo sentíamos con dolor, cómo poder empezar a sanar esas cosas que han generado dolor y que hoy en día necesito como resolver. Y buscar el verdadero camino hacia la valía personal. Alejandra decía, el área espiritual y el área psicológica pues tienen una vinculación total, pero digamos que el estar en comunidad, estar en iglesia, esta identidad cristiana, cómo nos permite desarrollar estos procesos donde incluso el tema del dinero hacen parte de nuestros procesos de desarrollo y de crecimiento. Entonces, esto es como a gran escala lo que pude estar como revisando y quería hacer un ejercicio, pero no sé si lo hago ahorita o lo hago al final. El paso, Eh,
¿Qué logística necesitas para el ejercicio? Bueno, el ejercicio, yo tengo acá voy a salir acá un momento de la presentación. Em, y yo tengo acá un Padlet, ¿cómo se dice? ¿Dónde está? Ay, no Es sé. un Padlet. Ah, bueno. Sí, Si sí, pero quieres, no sé cómo. hagamos la introducción a la lectura bíblica y por ahí Ok, se puede enriquecer un poquito más el perfecto. Padlet. Perfecto, Paz. Entonces, es esto, como la invitación un poco es muy al proceso personal y psicológico de identificación de nuestras necesidades para entender esas relaciones que tenemos con el dinero y cómo sí o sí a veces las situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión marcan nuestras conductas y cómo estas sí evocan en conductas que a veces son muy dañinas o a veces no nos permiten sentir o desarrollarnos completamente. Entonces, bendiciones. Y ahorita nos vemos. Dale, muchas gracias, Juliet. Si por aquí podemos responder con gratitud, con un aplauso y de pronto con emoticones. Bien, gracias, Juliet. Yo creo que es muy importante lo que presentas, porque nos brinda recursos y herramientas, ¿no? Y sobre todo también ese vínculo que hay entre la dimensión económica y la dimensión psicológica que es realmente muy fuerte. ¿Sí? Se dice que los economistas nos basamos en prejuicios psicológicos para hacer formulaciones económicas y muchas veces ha sido un desastre precisamente esas bases mal enfocadas. De eso vamos a hablar justamente a través de la Biblia. Por favor, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Lucas, capítulo ¿qué dije? 12. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 21. ¿De acuerdo? En una forma participativa, si tienen ahí a la mano un versículo y quieren lanzarse y proyectar la voz para leerlo, vamos a intentar hacerlo bien fuerte para nuestros hermanos de Zoom, o incluso los hermanos de Zoom que quieran intervenir y leer un versículo, solamente habiliten su micrófono y leen el siguiente versículo. Entonces estamos hablando Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Y me voy a permitir, de mi parte, aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, y leo el versículo 13 para seguir la lectura entre todos y todas. Mucho sentido, oídos físicos y oídos espirituales y buena garganta. Entonces, Lucas 12:13. Entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les contó esta parábola. Una vez, un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todos mis frutos y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: estúpido, vas a morir aquí esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? 21. Así es, el plan
almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, empezamos por ver que ya en el texto bíblico está la terapia psicológica de la que hablaba Juliet, si se dieron cuenta. Me diré a mí mismo, tienes bastante, viejo. Tienes bastante. Bueno, ese tipo de retroalimentaciones son buenas, pero el asunto es que el hombre tenía un problema psicológico importante, ¿no? Un problema psicológico complicado. Bien, yo, pues, por un lado, pues quería repasar, aquí hay dos llamémosle, incidentes, ¿cierto? Hay una historia verdadera y una historia que funge como una parábola que no podemos decir que las parábolas son, digamos, ficticias, sino que las parábolas, debemos decir que las parábolas son historias reales que se plantean en forma, digamos, literaria o con la fuerza de un relato para darle fuerza a algo que se quiere transmitir. En otras palabras, las historias que nosotros llamamos ficticias, e incluso desbordando el texto bíblico, son un reflejo de una realidad. Son el reflejo de una realidad latente. Por eso es que la literatura es importante y fundamental para poder comprendernos también a nosotros mismos. En ese sentido, entonces, la historia, digamos, de la que se da cuenta como en un acta, es del auditorio de Jesús que alguien levantó la mano y pidió la palabra. Y sale con una petición bastante particular. Maestro, ¿no? Dile a mis hermanos, o a mi hermano, bueno, eran dos, la tenían un poquito más fácil. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿no? Y luego dice el Señor, pues, que no lo ha puesto por juez y que ese es un asunto que tienen que resolver, tienen que resolverlo autónomamente, ¿no? No soy, dice esta versión, no soy árbitro de sus pleitos. Hay cosas que ustedes mismos tienen que resolver y eso ustedes tienen que resolverlo, mis queridos amigos. Luego dice, eso le trae a memoria una parábola, que es una parábola sobre la avaricia. ¿Sobre qué? Sobre la avaricia. Aléjense de la avaricia, dice el Señor, versículo 15, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Y ahí pone en el centro de una vez de qué estamos hablando, ¿no? Aléjense porque esto es el problema, era el problema del que le hizo la pregunta y era el problema de lo que se reflejaba en la sociedad y que se manifiesta a través de este señor, entonces, que se hace autoterapia, tenía un terreno grande y pensó qué hacer con eso, ¿sí? Y dijo, bueno, lo que voy a hacer es multiplicarlo y tratar de ensanchar un poquito la logística para poder guardar y conservar toda mi riqueza. De servicio al prójimo, de compromiso con la humanidad, de tener en cuenta otros valores, otros principios y demás, absolutamente nada. El diagnóstico psicológico del Señor Jesús es totalmente certero, justamente con esa palabra estúpido que menciona esa versión, esta palabra dice tonto, ¿no? ¿Y qué otras versiones hay por ahí? Necio. ¿Qué más? Me parece un insulto, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Tonto, necio. ¿Sí? El hecho de tener dinero no garantiza que nosotros seamos racionales en todo el sentido de la palabra. Y no significa, además, que nosotros tengamos un buen corazón para Dios. Un poco con base en este texto, yo solamente quisiera señalar, hay dos asuntos. Uno, de acuerdo al versículo 14, si me pueden por ahí otra persona ayudar, cualquiera, la versión que caiga.
A ver, Dios, ¿qué versión usa para hablar en esta mañana? Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y entonces me equivoqué, el siguiente. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Ahí está. La vida no se mide por cuánto tenemos, ¿no? Ahí está la sentencia. Esto es lo primero, ¿sí? El entender y discernir que no podemos medirnos de acuerdo a la cantidad de plata que tengamos. Yo tenía un amigo que en mi infancia, mi niñez, qué bendita costumbre de escanearlo a uno y de ver la marca de la ropa que uno tenía. Y era literalmente escanear. Se notaba a veces cómo se ponía a detallar cosa por cosa de las cosas que uno tenía o llevaba puesto. La gente que se fija en las marcas. Fíjense ustedes que ese es un problema tan grave y al mismo tiempo, como dice el texto, tan estúpido y tan tonto, porque nosotros nos hemos dado cuenta al paso del tiempo que a veces lo que se instala en el valor de una mercancía no es el uso de la mercancía o la calidad de la prenda, sino sola y únicamente la bendita marca. De tal manera que incluso hay artículos que son muchísimo mejores que el de una determinada marca, pero como no tiene esa marquilla, resulta costando mucho menos, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, fíjense que este asunto ha sido desde siempre. El Señor Jesús hace esa formulación hace 2000 años y dice, tengan cuidado, no hagan una correspondencia del valor de las personas, de lo que la gente es, de acuerdo al dinero que tiene. Y esa sentencia o esa mala práctica, bueno, dicho sea de paso, hermanos, ese pecado, porque eso es un pecado, medir a las personas conforme al dinero que tienen, nos hace también considerar entonces qué otras variables nosotros podemos tener en cuenta a la hora de medir a una persona. Entonces ahí hay otros elementos. Es que quien mide a la gente de acuerdo al dinero que tiene, pasa por alto el patrimonio espiritual, el patrimonio emocional, el patrimonio relacional. ¿Sí? Cantidad de proverbios en las escrituras, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que se viene a la mente, mejor es pan con alegría, ¿cierto? Que un banquete maravilloso donde hay disensiones y contiendas. ¿Y nosotros qué vamos a preferir? Y ahí nosotros nos abrimos a nuestro grado de preferencias, también que es un dicho sea de paso, hace parte de un modelo económico, microeconómico, sobre lo que nosotros preferimos. Entonces podemos ahí hacer incluso hasta una gráfica acompañada de los matemáticos, ingenieros que están presentes acá, en donde nosotros medimos qué tanto sacrificamos de nuestro bienestar emocional y psicológico por optar por tener dinero. En eso consiste la famosa teoría de las preferencias. De eso se trata. Entonces, ahí nosotros qué vamos a elegir. Y cuando se agrega esa noción espiritual de seguimiento de Jesús, ¿qué variables se agregan cuando nosotros estamos midiendo en alguna forma las calidades o el ser de un individuo o el ser de una persona? Entonces, no podemos pasar por alto lo espiritual, lo emocional y lo relacional. Así no estaríamos de acuerdo con cierto personaje que instaló un dicho el año pasado que también es expresión popular de algo que no es tan bueno, ¿no? Plata es plata, nos dijeron por ahí, ¿cierto? Porque hay otras variables además de la plata y además del dinero, y eso más adelante, a pesar de que uno escoja tener determinada cantidad de dinero, más adelante cobra. Porque
lo emocional cobra, lo psicológico cobra, e incluso también cobra dinero, porque más adelante lo que uno optó por querer tener más, pues uno se va por ahí y después recibe las consecuencias. Un negocio ilícito, por ejemplo, podría ser una ilustración. En el mundo de la cooperación no todo es dinero. Se pueden compartir conocimientos, se puede compartir logística, se puede compartir relaciones. Algo muy bonito de la Fundación Diálogos y Desarrollo de esta iglesia es justamente que nosotros en uno de los artículos estatutarios hicimos provisión de una cooperación que no necesariamente es dinero. Tenemos que monetizarla de alguna manera, pero la gente no solamente se le pide dinero, también se le pide conocimientos, también se le pide disposición, también se le pide corazón, ¿sí? Entrega de algo de tiempo como colaboración y aporte para la fundación. Entonces, eso es importante porque nos mete en una dimensión integral de las personas, en donde no solamente los medimos de acuerdo al dinero que tienen, sino que incluimos toda una serie de variables dentro de las cuales nosotros en la iglesia valoramos el hecho de que una persona, sea ser humano por excelencia, lo cual le da todas las garantías y todos los plenos derechos a un individuo. En segundo lugar, quisiera que me acompañaran a leer los versículos 17 y 18 y espero que en esta oportunidad no me haya equivocado. Si alguien me puede por favor ayudar a leer los versículos 17 y 18. ¿Qué dice la Biblia? Así que pensó, ¿qué haré ahora? No tengo un lugar bastante grande donde guardar la cosecha. Ya sé qué haré. Derribaré los graneros y haré otros más grandes donde pueda meter el trigo junto con todos mis bienes. 17 y 18, ¿sí? Bueno, entonces estaba ensanchándose logísticamente, ¿no? El hombre tenía un problema dentro de su lógica y su racionalidad. Había tenido tanto que ya no tenía dónde guardar lo que tenía. Entonces, solución, hacer graneros más grandes y armar una logística más grande para poder gestionar lo que tiene. Echarse y disfrutar de lo que tiene y decir muchos bienes. Pero miren también lo que dice, ¿no? Coma, bebe, regocíjate, alégrate, ¿sí? Ahí no hay intervención de ninguna otra persona, pero ese comer, ese beber, ese regocijarse también implica una dimensión de relaciones, porque pues ciertamente si el hombre va a acumular y luego gozar de la vida, ahí tiene que asegurar el mantenimiento de la estructura, tiene que comprar el tema de la comida, de la bebida, y el hombre sencillamente cuando mira a los otros solo los ve nuevamente con el signo dinero y ahí hay una sensación también de dominio, de posesión o de instrumentalización de la otra persona en favor de los intereses personales. Entonces yo puse, por ejemplo, ahí síntesis de esos dos versículos, guardaré lo mío, ¿no? Ahí la primera persona del singular es preponderante y rey. Yo, el ego, yo, o mí, todo para mí, acaparar todo. Avaricia, egoísmo, narcisismo, como diría Shakira también en otra canción, dominio, posesión, ¿sí? Oye, a propósito de nada, se dirigió al tema público, ¿no? Al tema de la economía, porque en la otra canción habló de la hacienda pública, los impuestos, pobre Shakira. ¿Cierto? Avaricia, narcisismo, dominio, posesión. Guardaré lo mío. Decía nuestro querido Jorge Bergoglio, el Papa, diría que muchos están encerrados en sí mismos cuando afirmaba que la gente tiene que salir y escapar de sí misma. Claro, es que todo el tiempo muchos están solamente guardando sus propios intereses y están siendo esclavos de su propio ego, están siendo esclavos de su propio yo. Es como un enfoque de espejo, ¿no? Como hablaría también de la teoría, el dilema de los espejos, Jacques Lacan para las psicólogas,
hablando de los espejos, o por ejemplo, el ejercicio que nos hizo hacer Carolina en la primera sesión de la Rueda de la Vida. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el ejercicio? La selfie, ¿cierto? Entonces, muchos tienen una vida de espejo o muchos tienen una vida de selfie en donde no cabe otra cosa, no caben las posibilidades de trabajo de otra cosa. No cabe la iglesia, no cabe la sociedad, no cabe ni siquiera la familia, porque están encerrados en ellos mismos y no quieren ampliar las posibilidades de poder vivir, digamos, una vida de servicio a los otros. Es tiempo de salir por un momento de nosotros mismos para fortalecer la comunidad y sanar nuestra alma con el servicio. Porque es cuando nosotros mostramos disposición de abrir nuestro corazón y de dar y generar esa apertura también en una interacción, cuando nosotros hablamos con el otro y la otra, o cuando nos abrimos a la comunidad, como decía Juliet, es justamente ahí cuando nosotros empezamos a encontrar sanidad para nuestra alma. Ahí encontramos sanidad para nuestra alma, mis queridos hermanos. El hombre hizo un inventario, cantidad de cosas, tengo muchas cosas. Necio, le dice el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma. La muerte se puede encontrar en cualquier momento. Y cuando llegue ese momento, ¿qué va a ser de nuestra herencia, de lo que nosotros podemos dejar? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Solo vamos a dejar solamente en tema material? Muchos han dejado cosas materiales y han dejado un pésimo recuerdo y han dejado heridas emocionales y situaciones difíciles, pésimos recuerdos como herencia. Así que bueno, tesoro incalculable llamé este mensaje. El texto dice dos cosas muy bonitas, dice rico para Dios o rica para Dios o tesoro en el cielo, que es lo que significa esto de acumular o hacer tesoros en el cielo. Así que pues está planteado esto y Juliet, no sé si tienes ahí posibilidad, aunque sea por unos segunditos, de volver a visualizar en la presentación lo que pusiste de qué hacer, esas recomendaciones tan bonitas que me parecen tan pertinentes y tan interesantes en la presentación de la diapositiva de qué hacer, porque haces tres recomendaciones, ¿no? Que creo que nos confrontan también a la luz de esta palabra que hemos leído hoy en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, que estuvimos compartiendo en esta mañana. Solo de repaso, este es aporte de Juliet, identificar mis propias necesidades humanas, básicas, personales. Sí, hablar consigo mismo, pero no hablar como el Señor de la parábola, por favor. Sino hablar consigo mismo en razón a lo que Jesús también nos está diciendo. Buscar ayuda para corregir esas creencias psicológicas erradas respecto a sentirse importante, seguro, a sentirse el centro del mundo, a sentirse que solamente yo, ¿no? Solamente mí, solamente yo. Y finalmente, buscar el verdadero camino hacia la valía personal, en donde la comunidad, la espiritualidad, este abordaje, la confrontación con nuestros errores, y como dice nuestra misión y nuestros objetivos, arrepentirnos de lo mal que estamos haciendo, hacer un viraje, corregir nuestra conducta, es lo que nos dará vida y en el día de nuestra muerte es lo que nos hará transmitir una adecuada herencia para nuestra familia. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Yujis. Pues si quieres, hagamos el ejercicio que planteaste y luego tratamos de hacer un compartir para ver algunas reacciones a esto que hemos hecho en esta mañana. Entonces, adelante, Juliet. No te escuchamos y nos estás hablando. Sí, es que estaba buscando acá el audio. Bueno, gracias, Pastor, por ayudarnos con esta exposición de la palabra y con esta conexión. Gracias a Dios nos da la sabiduría para poder conectar estos temas, porque parecieran muy sencillos, pero son tan profundos y tan complejos.
Ven acá que yo sufro con el computador. Y me gustaría mostrarles esta matriz, no sé si ustedes la alcanzan a ver. Es la matriz de necesidades de Max Neff. Es un economista que estudió y ha estudiado mucho este tema también. Y él propone que nuestras necesidades no son solamente un tema de material, físico, económico, psicológico, sino que está íntimamente también relacionado con el ser, con el tener, hacer y estar. Y mi invitación un poco, yo sé que no hay mucho tiempo y estamos desde la virtualidad, es pensarse en estas categorías que están acá expuestas, de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, creación, identidad y libertad. ¿Cuáles de estas necesidades ustedes podrían identificar en su vida personal que están siendo de pronto desatendidas? Que de pronto ustedes puedan hacer un checklist ahí personal en un momento de meditación, que se tomen un minuto para pensar de estas necesidades, porque yo hablé dos, del tema de seguridad y de significación, pero hay muchas más. Si ustedes ven estas, uno podría decir, wow, el ser humano es muy complejo. Entonces, tomarse un minuto. Y cómo estas necesidades acá expuestas están vinculadas con su ser, con esa necesidad de tener en lo material, de hacer y de estar en el contexto, en el lugar donde estamos. Yo sé que esta teoría es mucho más grande y en el libro que se lo recomiendo, Desarrollo a Escala Humana, es un libro muy bueno, creo que es básico para entender estos temas, puedan hacerse un minuto de autoevaluación, de hablar consigo mismo, no como el del pasaje. Bien. ¿Podrías agrandar un poquito la imagen? Sí, ay, espérenme, no sé. ¿Puedes? A ver. Eso, un poquito mejor. ¿Sí? Ok. Incluso si tienes posibilidad de sacarle una foto al cuadrito y mandarlo por el chat de la iglesia, también puede ser. Claro que sí, claro que sí. Espérenme copiar a ver si me la imagen y en el chat de diálogos. Ah, Bueno, ahí está a disposición entonces en el chat. entonces les doy un minuto y me gustaría de pronto sí escuchar ahorita después de este minuto alguna, no sé, apreciación, comentario, queja. Julia, repasemos un momentito si puedes en una frase cada uno de estos ítems de la matriz. Ok, Subsistencia. entonces, nuestras necesidades de subsistencia. Entonces estamos hablando del tema de alimentación, comida, ¿sí? Aunque está también muy relacionado con bueno, no, se los voy a ir mencionando para que No, ustedes, no, solamente digamos dos palabritas en relación a cada una. Gracias. ok, Alimentación, vestir, me entendí, ¿cierto? sí señor, del Claro, vestir, o sea, son fundamentales. sí, sí, Bien. sí, espérame, Protección. de protección, un hogar, ¿sí? Una casa, Casa. Bien. estamos, Afecto. afecto, compañía, familia, Bien. Entendimiento. ay, espérame, este computador está. El tema del conocimiento, del comprender, del estudio, Bien. Participación. el tema de vida en sociedad, de hacer Ah, parte, ok. Tener posibilidad de hablar, digamos. Bien. Ser tenido en cuenta. Ocio. el tema de recreación, el tema de capacidad de poder tener espacios de curiosidad, de Bien. desarrollo artístico. Creación. Ah, está el tema de la pasión, el tema de la imaginación también, de la autonomía. ¿Ya? Identidad. Este también está relacionado con esa pertenencia, con coherencia, con autoestima. Bien. Y libertad.
acá sí es más como desde el ser, como la apertura a, digamos, a hacer cosas nuevas, ¿sí? Incluso hasta la rebeldía hace parte de este proceso de libertad. Wow. Ir en contra de la corriente. Y en cortitas palabras, ¿qué hacemos entonces con el cuadro? Pensamos, reflexionamos. Y reflexionar un poco cuáles de estas necesidades sentimos que están insatisfechas.